Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. La idea es tener nuestro teórico sincrónico de Trabajo Social 1. Y la idea de hoy es conversar un poco sobre lo que podríamos decir caracterizar los modelos de intervención y profundizar un poco sobre el concepto de modelo de intervención, trabajar más específicamente con el modelo de asistencia legitimada, que es el que están viendo en las distintas instancias de la cátedra. Como una forma de caracterizar los modelos de intervención, ustedes ya saben que todo modelo de intervención, dentro de lo que venimos estudiando, tiene una concepción de sujeto de intervención, un marco conceptual y una forma de hacer, o sea, una modalidad de intervención, una forma de intervenir. Y siempre esos tres elementos, sujeto, marco conceptual, modalidad de intervención, se deslizan sobre el contexto. Hasta ahora hemos visto el modelo liberal positivista y estamos trabajando con el modelo de asistencia legitimada. Ustedes verán, viendo los apuntes y viendo lo trabajado en la cátedra, que el modelo liberal positivista tiene una concepción del sujeto y el de asistencia legitimada tiene otra concepción del sujeto. Y esas concepciones del sujeto se construyen a partir de dos diferentes marcos conceptuales, es decir, lo que explica al sujeto, lo que explica al contexto, lo que explica a los problemas sociales, y obviamente, si hay una diferente forma de comprensión y explicación del sujeto de intervención y una diferente forma de comprensión y explicación de las razones por las cuales el sujeto de intervención tiene determinado tipo de problemática, obviamente va a cambiar la forma de intervenir. Por eso, los modelos son un instrumento de análisis que utilizamos durante todo el año, que vamos a utilizar durante todo el año, desde el liberal positivista hasta llegar a los modelos más actuales, digamos, lo que tiene que ver con el siglo XXI. Si tomamos algunos ejemplos como para orientarnos ahí, diríamos que el modelo liberal positivista tiene una característica de sujeto. Caracteriza al sujeto de una manera particular, como decíamos recién, vinculada con su marco conceptual, que es el positivismo y todo lo que vieron vinculado con el positivismo. Entonces el sujeto va a ser entendido como un sujeto, yo diría, moralmente débil, e incluso va a ser leído desde el racismo, entendido, comprendido y explicado desde el racismo, y obviamente desde ese marco conceptual vinculado con el positivismo y esa que hace y construye esa forma de entender al sujeto, se va a generar una forma de intervención que la podríamos vincular con la idea de vigilancia, registro e inspección. Pero más que textos que ustedes están viendo, que están conociendo, cuando hablamos de vigilancia, registro e inspección, nos referimos a un texto clásico de Michel Foucault que se llama Vigilar y castigar. Por otro lado, ustedes habrán visto que la idea del sujeto de intervención, el modelo de asistencia legitimada, es diferente. Ya es un sujeto de derechos, es un sujeto que tiene que ver con otro contexto, que tiene que ver con otra época, que tiene que ver con fuertes cambios a nivel mundial, fuertes cambios en América Latina y fuertes cambios en nuestro país. Evidentemente, si el sujeto es un sujeto de derechos, lo estoy entendiendo desde otro lado, que es el modelo liberal positivista, y obviamente si lo entendí desde otro lado, lo comprendo y lo explico desde otro lado, y lo concibo de esa manera, mi modalidad de intervención, mi forma de intervención va a ser diferente. Eso es lo que marca las distintas formas de hacer de cada modelo de intervención. Por eso lo vamos, digamos, diferenciando según épocas, según lo que va ocurriendo en el contexto y fundamentalmente según, digamos, la prevalencia de las ideas que, bueno, son las más significativas o más relevantes en ese contexto de intervención donde encontramos el modelo liberal positivista que lo ubicamos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, y el modelo de asistencia legitimada lo ubicamos a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, diría yo, eh, a nivel mundial y aplicado también en ese periodo o en poco antes en la Argentina a partir de leyes laborales que ya están esbozando
ese modelo de intervención que se da a partir de 1943 en nuestro país. Así veremos dentro de poco, cuando terminemos con este modelo, vamos a ver el modelo de tecnocrático normativo, desarrollista, que tiene que ver con otra época, tiene que ver con la década de los 60, tiene que ver con cosas que vamos a estudiar en las próximas semanas. Básicamente esa es la caracterización que hacemos de los modelos, y creo que como para ver un poco más en profundidad, un poco más en profundidad y diálogo, diría, el modelo liberal positivista se relaciona también con una fuerte presencia del higienismo, cosa que también seguramente ya conversaron y ya han visto y ya están leyendo a partir de los diferentes textos que mencionábamos antes. Y el higienismo, bueno, tiene esa característica de intervención en ese contexto de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, de esta idea de sujeto moralmente débil. Incluso la medicina, al ser muy influida por las ciencias naturales, y estas, al ser muy influidas por el pensamiento positivista, va a tener también una caracterización, llamémosle racial, y también vinculada con el aspecto físico de la persona. De ahí las ideas de César Lombroso, que va a tener mucho impacto en la Argentina, en el sentido de que Lombroso, ustedes ya saben, lo que planteaba era que de acuerdo a las características físicas de una persona, se podía decir si esta persona era potencialmente un delincuente o no. Bueno, y fíjense, a partir de esa teoría, cómo está presente, digamos, el aspecto físico y cómo, bueno, se marca una preeminencia del modelo de las ciencias naturales que se expresa en todo el pensamiento positivista, que va mucho más allá de las ciencias naturales, porque también el positivismo argentino es un pensamiento filosófico, es un pensamiento que intenta explicar el pasado, el presente e incluso el futuro del país. De ahí que sea tan interesante, e incluso muchos elementos de ese pensamiento positivista, con todo ese racismo que mencionábamos recién, con toda esa idea de exclusión, con todas esas ideas de cómo comprende y explica la realidad, están presentes muy todavía en el sentido común. Y a veces uno lo puede encontrar en rasgos de estas ideas, las puede encontrar en la crónica periodística, en los mensajes televisivos, incluso en alguna narrativa, digamos, eh, de ficción. No me animo a decir en textos de ciencias sociales porque no veo esa presencia, pero sí uno lo puede encontrar en muchísimos otros ámbitos de la sociedad. Cuando hablamos, ya yendo al otro tema, que nos sirve hablar de modelos de intervención para meternos en el tema del modelo de asistencia legitimada y profundizar un poco esa cuestión, ya hablamos de otra concepción totalmente distinta, que yo la relacionaría con la post-Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial termina en 1945, y en ese contexto, en 1945, hay un mundo prácticamente devastado. La Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Patriótica, como lo llamaban, se la llamaba en la Unión Soviética, implicó 70 millones de muertos, implicó 2 bombas atómicas, implicó campos de exterminio. Evidentemente, la Segunda Guerra Mundial es una situación tremendamente catastrófica para la humanidad, incluso para los países que no participaron de la guerra, porque también, como Argentina, como el nuestro, porque también recibieron repercusiones de esa terrible situación. ¿Qué trae la Segunda Guerra Mundial? Y básicamente va a traer una preocupación por lo social, va a traer una preocupación por los derechos sociales, va a traer la creación de un organismo que en aquel momento se le tenía mucha esperanza, como muy promisorio y muy vinculado con la paz, que eran las Naciones Unidas. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso se reafirma la Declaración de los Derechos del Hombre, tomando la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Y a partir de esa idea de derechos, también se hacen muy presentes los derechos sociales. O sea que, luego de la
Segunda Guerra Mundial, o sea, después de 1945, lo que vamos a encontrar es una fuerte presencia de la idea de derecho social en prácticamente todo el mundo occidental, incluso también, yo diría, más presencia de los derechos sociales en el mundo vinculado con la hegemonía de la Unión Soviética. Es un mundo dividido en dos, un mundo bipolar, ustedes ya saben, eso se va a ver mejor cuando estudiemos la década de los 60, donde hay por un lado una preeminencia de la Unión Soviética y por otro lado una preeminencia de los Estados Unidos como las dos potencias que están todo el tiempo en puja y tensión. En ambos lados sí hay una preocupación, sí hay un punto en común, hay una preocupación por los derechos sociales, a tal punto que en 1945 en Estados Unidos, en California, se hace un congreso que se llama de constitucionalismo social y se plantea la importancia de que los derechos sociales no solamente sean enunciados, sino que también formen parte de las constituciones. Y en el caso de la Argentina, en el caso de nuestro país, lo vamos a encontrar esto fuertemente presente, muy presente, en la reforma constitucional que se va a hacer en 1949. La Constitución del 49 es una constitución que tiene, por un lado, diría yo, un tratamiento muy interesante de la idea de propiedad. O sea, la propiedad es social para la Constitución del 49. Y un tratamiento muy importante de la propiedad de los recursos naturales que son de todos, son de la nación y los administra el Estado. Pero por otro lado, la Constitución del 49 va a tener una enorme cantidad de capítulos vinculados con los derechos políticos y con los derechos sociales. Esa constitución va a ser derogada después del golpe de 1955. Entonces ya tenemos un clima mundial, diría yo, que va a expresarse en la Argentina con esta idea de, por eso llamamos asistencia legitimada, de una legitimación de los derechos, y esta consigna o frase o pensamiento, yo lo pensaría más desde la tercera opción, como pensamiento profundo, de que donde existe una necesidad hay un derecho social no cumplido. Y a partir de eso, bueno, ese otro que padece la necesidad ya no es un problema de él, sino que es un problema de toda la sociedad que hizo que padezca esta necesidad. Para decirlo de una manera sencilla, en un ejemplo de hoy, una persona que hoy, en este momento, está en situación de calle, vive en la calle, es una persona que es acreedora de la sociedad. La sociedad lo puso en ese lugar. La sociedad lo puso en ese lugar de vulneración de derechos sociales. Incluso, si estudiamos y lo vamos a ver más adelante, una persona en situación de calle no tiene vulnerados solamente sus derechos sociales, sino también va a tener vulnerados sus derechos civiles, porque no va a ser tratado en muchísimos aspectos de su día a día, de su vida cotidiana, no va a ser tratado lamentablemente como un ciudadano. Entonces, esas son las cosas que nos interpelan a los trabajadores sociales, es una cosa que nos hacen pregunta a los trabajadores sociales y nuestra profesión está constituida, sobre todo en los últimos años, a partir de lo que se llama la perspectiva de derechos. La perspectiva de derechos tiene que ver con una perspectiva de derechos sociales y también tiene que ver con una perspectiva de derechos humanos. Tal es así que creo que yo lo dije en el primer sincrónico que tuvimos, y lo vuelvo a decir, si no lo dije, si no, bueno, lo repito, que el Día del Trabajo Social en la Argentina es el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Entonces, no casualmente se sanciona nuestra ley profesional ese día, porque si leen la ley profesional la van a ver fuertemente vinculada a una profesión, a una acción profesional relacionada con los derechos sociales y también con los derechos humanos. En este contexto de modelo de asistencia legitimada, que lo podemos ubicar entre 1945 y 1955, para poner, digamos, una fecha que no sea rápidamente accesible a la memoria. En realidad, los modelos de intervención no tienen fecha exacta de inicio y fechas exactas de finalización. Sí construyen lógicas donde, bueno, es mucho más intenso en ese periodo. Si podemos encontrar antecedentes del modelo de asistencia legitimada,
Lo primero que yo diría es todo lo que tiene que ver con el inicio de las políticas sociales en Argentina, que se vinculan de alguna manera con la conferencia de asistencia social de la década del 30, que también estudiamos, pero fuertemente se van a vincular con lo que se empieza a llamar primer peronismo. Y se vinculan, si entramos a estudiar esto desde el mundo del trabajo, lo vamos a encontrar vinculado con la, digamos, la actividad en aquel entonces Coronel Perón como el secretario de Trabajo y Previsión del gobierno argentino en 1943, como dijimos recién. ¿Qué hace Perón en este momento? Y lo que hace es empezar a relacionarse con los sindicatos de una manera muy intensa, y empezar a desarrollar una enorme cantidad de leyes laborales. Imagínense que hasta 1943 eran muy pocos, pero muy pocos, no llegaban a 25, si no me equivoco, la cantidad de actividades que eran reguladas dentro de la ley. Lo que hace en entonces Coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión es generar 309 leyes laborales. Es decir, que 309 actividades empiezan a estar legisladas. ¿Qué significa eso? Y básicamente significa que si yo tengo mi relación de trabajo atravesada por la ley legislada, bueno, no puede haber, digamos, una violación de mis derechos laborales por parte de mi empleador. Y de hecho, si los hubiese, hay un tribunal especializado en derecho del trabajo que va a encargarse a dirimir, y yo iré con mis abogados o con mis abogados o con mi abogado a discutir en ese tribunal. Fíjense que si miramos el presente, una de las cuestiones que marca el siglo XXI es la desaparición de las leyes laborales. Porque, por ejemplo, los repartidores de Rappi, los repartidores que vemos por las calles y que a veces llamamos, que tienen que ver con todo lo que es entrega, como ejemplo, no tienen sindicato. Está la idea, muy neoliberal, muy siglo XXI, de que cada uno de ellos es empresario. Entonces, si cada uno de ellos es su propio empresario, no necesita de un sindicato. Hoy se está discutiendo eso, casualmente, y hay una fuerte tendencia, por la vieja tradición que nuestro país tiene, que la Argentina tiene, de agruparse sindicalmente, que en el caso argentino la tradición sindical viene desde el siglo XIX. Muchos se la atribuyen a los orígenes anarquistas de los inmigrantes que vienen no solamente al país con una idea de trabajo, sino que vienen con una fuerte carga ideológica, política y una fuerte capacidad organizativa. Yo diría más que nada anarquista, en segundo lugar socialista y en tercer lugar comunista. Digamos, lo que predomina en el sindicalismo argentino es un fuerte origen anarquista. Van a encontrarse con diferentes versiones de todo esto, pero es Ahí lo me que voy a poner nosotros los auriculares. visibilizamos en términos de Tengo intervención otros, así social. que. Incluso, No, pero esos no me sirven igual. incluso diría que hay como un tema pendiente que está un poco desarrollado en algunos de los textos que usamos en la cátedra, que tiene que ver con la relación trabajo social-anarquismo. Porque uno podría decir, bueno, ¿quién era ¿dónde están los antecedentes del trabajo social? Los más informales, los menos estudiados. Y yo diría, y están ahí. En mi opinión, mi humilde opinión, están ahí en esa relación eh, sindical, en esa relación de representante obrero, que intentaba resolver problemas sociales de los afiliados al sindicato. Eso tiene mucho que ver con el espíritu anarquista, el espíritu de hermandad y de mutualidad que el anarquismo tenía y que también tenía el socialismo y por supuesto también tenía el comunismo, pero fíjense, el primer sindicato que se crea con fuerte característica anarquista se llama la fraternidad. Fíjense qué nombre fuerte. Y bueno, son anarquistas los que lo crean. Pero bueno, me fui muy al pasado y estamos hablando de la década del 40, estamos hablando de las leyes laborales que sanciona
el gobierno donde Perón es el secretario de Trabajo y Previsión. Son, vuelvo a decir, 309 leyes laborales y 109 leyes de seguridad social. O sea que prácticamente no queda actividad laboral en la Argentina que no esté regulada por ya lo que se va a llamar el fuero laboral. El fuero dentro del campo de la justicia, ustedes saben que hay un fuero penal, que hay un fuero civil, fuero que no existía. O sea, que hubo que crear un fuero, es decir, jueces especializados en temáticas vinculadas con el campo del trabajo. Y así aparece también en este contexto el fuero laboral. En ese sentido yo diría, bueno, ahí es donde empieza el modelo de asistencia legitimada, que la parte, digamos, más interesante o más fuerte de la acción y de la intervención va a tener como dos aspectos, diría yo. El aspecto vinculado con la acción social y el aspecto vinculado con la salud. Y en ese lugar veríamos el accionar de la Fundación de Ayuda Social Eva Perón y la creación, porque era secretaría, algo que ocurrió hace poco también en Argentina, pasar de secretaría a ministerio, se pasa de secretaría a ministerio, y se crea el Ministerio de Acción Social, de Salud, cuyo primer ministro que aparece, el primer ministro de la historia, va a ser Ramón Carrillo, que es un personaje que realmente vale la pena tenerlo en cuenta en función de lo que logra en muy poco tiempo de gestión y cómo cambia la situación de salud de la Argentina a tal punto que, para que se den una idea, en 4 años de gestión, la expectativa de vida de la población argentina aumenta 4 años. O sea, la expectativa de vida cuando Carrillo asume como ministro de Salud era de 61 años. Y la expectativa de vida cuando Carrillo se va, deja de ser ministro de Salud, era de 66 años. O sea que él aumentó 5 años, no 4 años. En 4 años de gestión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hubo una muy buena gestión en salud, pero también quiere decir que hubo una muy buena gestión en acción social, porque yo puedo estar muy bien atendido, pero con buenos hospitales, pero si estoy mal alimentado, mi expectativa de vida va a seguir siendo baja. Es decir, que necesito también un sistema de protección social que no solamente cubra la salud, sino que cubra mi vivienda, que cubra mi educación, que cubra mi trabajo, que cubra mi alimentación. En ese sentido, creo que, bueno, si miramos a Carrillo, podríamos hablar de como elemento importante algo que es un hito, digamos, en América Latina y es un hito en nuestro país. Carrillo logra erradicar una enfermedad una enfermedad endémica, pandemia es lo que estamos viviendo ahora, una enfermedad endémica llamada paludismo, y lo logra a partir de obra pública, o sea, no trabaja uno por uno los casos, sino que genera grandes obras públicas que lo que generan esas obras públicas es terminar con el vector, que era un mosquito, el vector de esa enfermedad. Una enfermedad, vuelvo a decir, endémica significa que es una enfermedad que está siempre, que se acepta que siempre va a reaparecer, reaparecía mucho más en el verano que en los inviernos, porque los mosquitos en los inviernos hibernan o mueren. Eh, eh, bueno, esa enfermedad es erradicada de la Argentina. Y por otro lado también baja fuertemente el nivel de tuberculosis, que si uno se ubica en la década del 40, la enfermedad más llamativa, más importante, más estigmatizante y más estudiada venía siendo la tuberculosis. No sé cómo, si les gusta la literatura, si les gusta el cine, pero hay una hermosísima novela de Manuel Puig que se llama Boquitas Pintadas, que es interesante leerla, porque marca un poco lo que implica, digamos, la vida cotidiana en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde la tuberculosis es un protagonista clave y es lo que atraviesa, digamos, al protagonista de esa novela. Se hizo también, si les interesa, una muy buena película que está en YouTube,
que tiene ese mismo nombre, Boquitas Pintadas, y que fue supervisada en su guión por Manuel Puig, uno de los, tal vez, de los mejores escritores que hemos tenido en nuestra historia hasta ahora. Entonces, bueno, el paludismo baja, logra prácticamente, la tuberculosis baja, prácticamente erradicarla con una ventaja, que ya cuando Carrillo es ministro, ya hay muchos más, digamos, elementos que aporta el avance de las ciencias de la salud y de las ciencias naturales para tratar esa enfermedad. Entonces, bueno, ahí aprovecha ese avance. Es algo que preocupaba muchísimo a Carrillo, diría yo, en el sentido de que, y preocupaba muchísimo a Perón, que ya era presidente en ese momento, porque lo que se veía era la enorme cantidad de jóvenes que en esa época el servicio militar era obligatorio, como lo fue hasta la década de los 90, o sea, del siglo pasado, hasta hace unos 30 años o 20 y pico de años. Lo que se veía era que había una enorme cantidad, un enorme porcentaje que superaba muchas veces el 50 y el 60% de jóvenes que eran rechazados, no podían ser admitidos en el servicio militar por padecer tuberculosis. Entonces eso llamaba muchísimo la atención a Carrillo como tema de preocupación, como tema que había que resolver. Y también el peso y la talla, que hablaban de una fuerte desnutrición en un país como la Argentina, que era un país, como lo sigue siendo, fuerte productor de alimentos. Por otro lado, también, si vemos todo el contexto del modelo de asistencia legitimada, digamos, hechos de la asistencia legitimada, también aparecen los derechos vinculados con la educación, ¿no? Y bueno, se multiplica la cantidad de escuelas, eso es muy conocido, pero a veces nos olvidamos, sobre todo en la universidad, que fue en este gobierno que la universidad se hizo pública y gratuita. O sea, nosotros en la universidad siempre hablamos de la reforma del 18, que es una reforma espectacular, es una reforma impresionante porque apunta a cambiar los planes de estudio, es una reforma que invita a que miremos más a América Latina que a Europa, cosa que se hizo poco, entre paréntesis, pero quienes hicieron la reforma del 18 se olvidaron de un tema que podríamos decir no menor, que es la gratuidad. Y la gratuidad universitaria la tenemos desde 1946, ya en este gobierno del primer peronismo, como decíamos antes, el gobierno de Juan Domingo Perón. En ese punto tendríamos ya, si hablamos de sujeto de intervención, el sujeto de intervención es un sujeto de derechos. Creo que queda claro la idea de derecho social. El derecho social es un derecho a educación. El derecho social es un derecho a la vivienda. El derecho social es un derecho a la salud. El derecho social, incluso están los derechos de la Constitución, están los derechos de la ancianidad, lo que hoy llamamos adultos mayores, o que hoy se llama adultos mayores. También están dentro de esa Constitución de 1949, y también estos derechos a la salud, a la educación, son planteados no solamente por la Constitución de 49, sino por las Naciones Unidas. La creación de la OMS, que hoy está tan nombrada por el tema de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, es de 1948, es producto de la Segunda Guerra Mundial, y digamos, la creación de la Organización Mundial de la Salud es interesante porque la OMS aparece y va a plantear que la salud es algo más que lo físico, es algo más que lo que diría el positivismo, que la salud y la enfermedad tienen que ver con lo físico, con lo psíquico y con lo social. Eso es lo que seguramente muchas y muchos de ustedes estudiaron en la primaria y en la secundaria como definición de salud de la OMS, algunas la recordarán como la salud como el completo bienestar físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Bueno, esa definición hoy ya está vieja, ya está es antigua, no dice mucho, pero sí incorpora la cuestión de salud y de social, ya incorpora la cuestión social, perdón, e incorpora también lo psicológico. Hoy ya esa definición en salud pública prácticamente no se utiliza, y se utiliza el concepto de que la salud
es un proceso histórico-social y que se vincula con lo que va ocurriendo en los diferentes contextos. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando, sobre el final de la materia, veamos áreas de intervención y, bueno, hagamos hincapié en, bueno, intervención del trabajo social en el campo de la salud en la actualidad. Pero sí, la OMS, 1948, definición de salud, incorpora lo social. Entonces, todo este contexto de post-Segunda Guerra Mundial, dentro, en diálogo con la asistencia legitimada, lo que va a traer es una fuerte presencia de lo social. Incluso las carreras de trabajo social a nivel mundial y en el caso de nuestro país van a ser fuertemente jerarquizadas. Y las trabajadoras sociales que primero habían sido visitadoras de higiene y ahora ya son asistentes sociales, después van a ser licenciados y licenciadas en servicio social y después licenciadas y licenciados en trabajo social, que es el título que ustedes van a tener dentro de 4 años. Bueno, en ese contexto, crecen en todo el mundo las carreras de asistencia social, así se la llamaba en ese momento, se hacen universitarias, eh, tienen mayor duración y tienen obviamente mucho más contenido y tienen mucho más digamos, protagonismo dentro de los equipos de salud, dentro de los equipos de acción social, dentro de los equipos de vivienda, en justicia, etc. O sea que esta reaparición de lo social después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de contexto, hace que lo social interpele, que lo social haga pregunta, que lo social preocupe, cosa que antes no ocurría. El modelo liberal positivista, el problema era de la persona. Y si lo social estaba, era solamente era un determinante que si nacía en determinado lugar, iba a ser indefectiblemente, iba a tener determinadas características, o si nacía con determinado aspecto físico, iba a tener otras determinadas características, como decía Lombroso, y volvemos al modelo liberal positivista a modo de ejemplo. Entonces, yendo de nuevo al modelo de asistencia legitimada, estamos planteándonos un contexto, estamos planteándonos también una idea de sujeto, creo que queda claro que es un sujeto de derechos, estamos hablando con un poco más de profundidad del concepto de derechos sociales, y por otro lado, todo el tema de las leyes laborales, ¿no? que mencionábamos al principio, es como clave, es como fundamental, diría yo, en este sentido, ¿no? Imagínense, siempre jugamos con este ejemplo, ¿no? La historia de un inmigrante que llega del interior, digamos, de la provincia de Santiago del Estero, que llega a la ciudad de Buenos Aires o a La Plata en 1940. Porque las economías estaban quebradas justamente por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo todo lo que implicaba la complejidad del perfil agroexportador que tenía Argentina, que sería muy difícil de desarrollar y muy engorroso. Bueno, en concreto, se produce una masa enorme de población que de las provincias empobrecidas del interior del país van a las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, La Plata, Buenos Aires. Imagínense la historia de ese obrero que llega en 1940 a trabajar en lo que sea solamente para sobrevivir, habiendo dejado a su familia en su provincia. 1940. En 3 años, ese obrero, bueno, se pudo ubicar en algún trabajo precariamente, con el sueldo que el patrón le quiso poner, sin tener mucha posibilidad de litigar, tal vez con alguna posibilidad de litigar si estaba vinculado a algún sindicato, mejoraba su salario según lo que estaba ocurriendo en la empresa o en la fábrica donde había entrado, o en el lugar de trabajo donde había entrado, y a partir de 1943 tiene una ley laboral que le dice, no, su salario a partir de ahora es tanto, no es el que dice el patrón. Y la ley laboral también le va a decir, pero usted tiene derecho a tener vacaciones. Y la ley laboral también va a decir, usted tiene derecho a tener aguinaldo. Que aguinaldo en realidad se lo llama aguinaldo, pero técnicamente es un sueldo anual complementario que implica, digamos, la semana que no se paga cuando se paga mensualmente. Si ustedes miran el calendario, hay 4 meses del año que tienen 5 semanas, y si cobro por mes,
Trabajé 5 semanas y cobré igual que el mes que trabajé 4. Entonces, el sueldo laboral complementario no es ninguna dádiva y nada por el estilo, es simplemente pagar lo que antes no pagaban, lo que antes se omitía cuando se cobraba mensualmente. Bueno, usted ahora tiene, en 3 años, tiene este salario, tiene esta estabilidad laboral, no lo pueden echar, porque sí. Tiene vacaciones, tiene, como dijimos recién, sueldo horario complementario, y ese salario ya implica una mejor distribución de la riqueza a nivel país. Entonces la vida de esta persona en 3 años es otra, vive de otra manera. Entonces lo primero que tal vez haga es hacer que su familia venga del interior del país para acá. Venga de la ciudad que abandonó, del pueblo que abandonó en búsqueda de mejorar su situación, que venga sus hijos van a ir a una escuela pública gratuita. Tienen problemas de salud, tienen un hospital que en poco tiempo va a ser gratuito y de altísima calidad. Y a partir de Carrillo, ministro de Salud, se van a crear, yo lo tengo anotado por acá para que no olvidarme, 140 hospitales nuevos en todo el país, 60 institutos especializados, 62 centros de salud materno-infantil, 180 centros de salud, 41 escuelas y laboratorios. O sea que si sus hijos tienen un problema de salud, tienen el hospital. No solamente en la gran ciudad en la cual miro, también la tendría en el interior del país porque los hospitales se hicieron en todo el país. ¿Quiere la escuela? Bueno, tiene escuela. Incluso si su hijo más adelante, en 1946, supongamos que el chico en 1946 está haciendo la secundaria y termina la secundaria en 1950, bueno, también si quiere puede ir a la universidad sin pagar. Evidentemente la vida de esa persona cambió. Y además, si quiere, tal vez pudo ahorrar o por ahí su salario le alcanza, no solamente se tiene vacaciones, sino que se puede ir de vacaciones a un hotel de la obra social de su sindicato en Mar del Plata. Eso cambia toda la realidad argentina. Eso es modelo de asistencia legitimada. No cambia la realidad solamente desde el punto de vista de los datos estadísticos que son abrumadores. Cambia desde la vida cotidiana de las personas. Por eso ustedes tienen un artículo que creo se llama Fundación Eva Perón, Política Social, Subjetividad y Poder, un artículo mío que habla de eso, porque tiene que ver justamente con el trabajo social, porque los trabajadores sociales lo que hacemos básicamente es trabajar con la vida cotidiana de la gente, trabajar en función de los efectos de la vida cotidiana de las personas, en cómo la vida cotidiana construye significados, en cómo la vida cotidiana construye sentido. Una cosa es la vida cotidiana hoy, donde tengo precariedad laboral, donde estoy atravesando una pandemia, donde no sé si me voy a contagiar, donde estoy esperando que me llegue una vacuna, etc. Comparada con una vida cotidiana donde estoy seguro que tengo estabilidad laboral, donde estoy seguro que cualquier problema que tenga a nivel del trabajo, tengo un sindicato que me respalda y tengo una ley laboral que me respalda. Donde además tengo un salario no digno, sino más que digno en el sentido de que tiene que ver con una fuerte distribución de la riqueza, tengo acceso a construirme una casa o comprarme una casa, mis hijos pueden ir al colegio y cuando sean grandes, si quieren, pueden ir a la universidad y además me puedo ir de vacaciones al lugar que era como mágico, que era como algo solamente pensado y que se veía solamente en las películas. Imagínense que en la década del 40 y del 30 no había televisión, había muy poca radio, la gente veía la vida cotidiana de las películas, eso que estaba en las películas eran las películas argentinas de la vida cotidiana de la oligarquía en Mar del Plata. De repente puedo ir a veranear ahí, a donde están esos que veo en las películas. Evidentemente la vida cambia. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del trabajo social, es importante que miremos estas cosas. No solamente las cuestiones objetivas en términos de padecimientos o en términos de logro, sino también
cómo impacta en la subjetividad un cambio de época. Cómo impacta en la subjetividad, ¿cómo decirlo? Tener derechos o no tener derechos. Y cómo se padece la pérdida de derechos. Cómo se padece la pérdida de derechos sociales. Cómo se padece la angustia de no sé si voy a quedar en el trabajo y la idea de que estoy dependiendo del humor de mi jefe para ver si quedo o no quedo. Es un poco lo que empezamos a vivir desde hace unas décadas, que yo diría, si hacemos un corte en ese sentido, diría, bueno, ¿dónde aparece eso? En nuestro país aparece con el golpe del 76, cuando se impone una lógica neoliberal en nuestra economía. Pero para no ir tanto del pasado al presente, estamos hablando de un modelo de asistencia legitimada, estamos hablando de una idea de sujeto, ese sujeto de intervención es un portador de derechos sociales. ¿Cuál es el marco conceptual de ese modelo? Y básicamente es la noción de justicia social, pero esa noción de justicia social no es una noción que trae el peronismo. Es una cuestión, la noción de justicia social ya se venía construyendo en el siglo XIX. El socialismo fobista del siglo XIX habla de justicia social. Encíclicas papales hablan de justicia social. Diputados socialistas hablan de justicia social. Filósofos hablan de justicia social. Es decir, la idea de justicia social, si bien el justicialismo o el peronismo la toma, la asume y la aplica, ya venía siendo construida hacía prácticamente, yo diría, casi 100 años antes, pero bueno, se logró su aplicación casi 100 años después en ese periodo. Entonces ahí ya tenemos un marco conceptual y ya tenemos también un sujeto de intervención. Y obviamente que la intervención va a tener que ver con un contexto, con ese contexto, va a tener que ver con esta noción de justicia social que mencionábamos recién, va a tener mucho que ver con el asociacionismo, con la búsqueda de asociacionismo, de asociaciones, y también va a tener mucho que ver con la idea de reparación. La idea de reparación. Todo derecho social perdido es algo que debe ser reparado, que debe ser compensado. A tal punto que si miramos los reglamentos de la Fundación Eva Perón en los hogares de niños, lo que tenían que hacer los trabajadores sociales, los que hoy llamamos y las llamamos trabajadores y trabajadoras sociales, bueno, todo eso tiene mucho que ver con una idea de reparación y con una idea, yo diría, de inclusión social. Es la palabra que usaríamos hoy, palabra que no se usaba en esa época. Pero si miramos, por ejemplo, las reglamentaciones relacionadas con el campo de la salud y los hospitales y los servicios sociales de los hospitales de Ramón Carrillo, una persona no podía irse de alta solamente si estaba de alta desde el punto de vista médico. Se podía ir de alta si su problemática social había empezado a ser resuelta o estaba encaminada. Por eso los servicios sociales eran fuertemente y tremendamente activos en ese contexto y con mucho trabajo de entrevistas domiciliarias, de conexión de familiares, de articulación de recursos, en un ambiente, digamos, diría yo, de fuerte presencia de la protección social. A veces vinculado con la Fundación Eva Perón y a veces no, porque la Fundación Eva Perón se relacionaba más que nada con aquello que estaba más afuera del sistema, era más complejo todavía, que estaba más vinculado con lo dificultoso, lo difícil, lo irreparable. Por eso, si uno lee, digamos, los textos de la Fundación, lo que se encuentra es que una idea que plantea Eva Perón, dice, no, la misión de la función es trabajar con todos aquellos a donde todavía la justicia social no llegó. Entonces, si tengo acceso a la salud y tengo acceso al hospital y tengo acceso al trabajo y hay pleno empleo, cosa que ocurre en 1949 en Argentina, bueno, si hay pleno empleo, hay mejor distribución del salario, porque si hay pleno empleo, la mano de obra, el trabajo va a ser necesaria para el empleador. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me pagan lo que considero que me tienen que pagar, me voy y me busco otro trabajo y tengo otro trabajo al otro día si quiero. Eso es pleno empleo.
Y la fuerza de trabajo se maneja mucho mejor desde el poder cuando hay falta de trabajo que cuando hay pleno empleo. Entonces, digo, acción Profe, de se le está prevención. cortando seguido. No lo podemos. Y bueno, igual es la conexión a internet, va y viene, ¿viste? O sea que va a quedar grabado, así que lo van a poder ver. Esperemos que sirva la grabación. Entonces, decíamos, eh, esa intervención va a tener que ver con los derechos sociales, con la aplicación de los derechos sociales y con esto que les decía recién, ¿no? O sea, una persona no se puede ir de alta de un hospital hasta que se empiece a resolver su problemática social. Y quedarse en el hospital en la época de Carrillo no significaría lo mismo que ahora. También por una época distinta. En esa época, en todo el mundo, y los hospitales eran de las estadías de las personas en los hospitales eran mucho más prolongadas que en la actualidad por el tipo de enfermedades que había. Entonces los hospitales estaban preparados para que la gente pasase mucho más tiempo que en la actualidad porque no había la tecnología que tenemos ahora, ni la lógica de resolver rápido. Olvidémonos un poco de la pandemia para poder que la persona pueda ser dada de alta y ser atendida en la casa. Eso no estaba porque no había ni tecnología ni, digamos, avances de las ciencias de la salud tan importantes como los que tenemos en este momento. O sea, solamente había antibióticos y solamente recién habían aparecido las sulfamidas en el 40 y pico y los antibióticos después de la Segunda Guerra Mundial. Era la gran novedad, era eso. Y ya sobre fines de la década del 50, o sea, por fuera de este modelo, van a aparecer los psicofármacos que van a hacer una gran revolución en salud mental. O sea, va a haber otro trato a partir de la aparición de los psicofármacos. En definitiva, los hospitales eran lugares donde la gente pasaba más tiempo por razones de infraestructura, por las razones de época y por la capacidad de resolución que tenían los equipos de salud en ese momento, sobre todo los equipos médicos. Pero por otro lado, si uno mira los hospitales que construía la Fundación Eva Perón en función del diagnóstico social que hacían las trabajadoras sociales de la Fundación Eva Perón y que hacía también en los equipos de Ramón Carrillo, esos hospitales tenían características muy, muy avanzadas para la época, en el sentido de, por ejemplo, todo hospital, todo policlínico, ¿no? Porque hay diferentes categorías de establecimiento hospitalario. Los policlínicos tenían cines. Entonces, los pacientes que tenían que permanecer mucho tiempo, porque las enfermedades eran crónicas, se trataba más desde la idea de la cronicidad que de lo agudo, que es el tratamiento que hay en la actualidad, pasaban mucho tiempo en el hospital, como dije varias veces, entonces ya estaban más o menos bien, pero todavía no estaban como para irse. Entonces tenían cine, que hoy si alguno de ustedes, pasada la pandemia, recorre los hospitales que quedan todavía de ese periodo, las salas de acto de esos hospitales van a ver que tienen butacas y eran cines, donde se estrenaban las películas que los jueves, como siempre, se estrenaban en la calle Corrientes, se estrenaban al unísono en esos hospitales. O sea, esos detalles hablan también de una idea de asistencia legitimada, hablan de una idea de una época donde el mundo está orientado hacia la acción social. No es solamente la Argentina. En Argentina, el modelo que estamos estudiando, cuando miramos en Argentina, uno se va, no sé, se va asombrando de las cosas que va estudiando. Se los digo como algo, qué sé yo, personal. Yo en este momento estoy haciendo mi postdoctorado relacionado con este tema. Y bueno, cada cosa que encuentro es como que me llama la atención. Leyendo, cuando uno estudia o hace un doctorado, un postdoctorado, no lee solamente lo que está a favor de un tema, tiene que leer todo. Y es interesante también leer todo lo que se dijo en contra de la fundación y en contra de este periodo, en función de, bueno, de hacerlo cruzar y de escuchar distintas cuestiones. Digo, es una forma de intervención que
merecería, no da como para nosotros, no da para nuestra cátedra, sería una cátedra especial, porque es muy original todo lo que se hace, y a veces algunas cosas son copiadas después por otros países y por otra forma de intervención. No sé, la Ciudad de los Niños, por ejemplo, que si están cerca de La Plata, o viven en La Plata, la conocerán, o habrán pasado por ahí. Bueno, la Ciudad de los Niños era un hogar de niños, no era un lugar de paseo. Era un hogar, lo que hoy llamaríamos hogar, o se llamaría antes de la ley, un hogar de menores, donde estaba pensado que las niñas y los niños puedan entender cómo funciona un país. Entonces, por eso si los niños tienen una Cámara de Diputados, tienen un Consejo Deliberante, tiene las distintas instituciones, y ahí se vivía. Y por eso, si alguien fue de todas ustedes y todos ustedes alguna vez a Ciudad de los Niños, habrán visto también que el mobiliario es de niños, que las sillas son pequeñas, porque están hechas para chicos. Y otro elemento que creo que ya lo subimos en la página, en el blog de la cátedra, que invitamos a que lo visiten, es el Museo Evita. El Museo Evita también es un hogar, hecho en el lugar más caro de Buenos Aires. Hoy sigue siendo el lugar más caro de Buenos Aires. Si uno cruza 4 cuadras de ahí, se encuentra con la casa de Susana Jiménez, atravesando el barrio Parque. Digamos 5, si quieren. Es decir, está en el lugar, ahí Eva Perón hace un hogar de niños. Con todo lujo. Le invitamos a que lo vean eso, para que vean, bueno, eso es testimonio histórico, es modelo de asistencia legitimada. En definitiva, si vamos más a lo técnico, si estoy en el modelo liberal positivista, tengo una forma de entrevista. Si estoy en el modelo de asistencia legitimada, tengo otra forma de entrevista. Es decir, mi metodología de intervención, en tanto la palabra, en tanto la mirada, en tanto la escucha, en tanto lo que me interesa conocer del otro, va a cambiar en función del marco conceptual, positivismo en el primer caso, justicia social en el segundo caso, y lo van a ver también en otros modelos que vamos a ver dentro de muy poco tiempo, como el que viene, que es el de la década de los 60, tecnocrático normativo o desarrollista. Entonces, la época incide en cómo comprendemos y explicamos los problemas. Los marcos conceptuales inciden en cómo comprendemos y explicamos los problemas, cómo comprendemos y explicamos quién es ese otro, qué características tiene ese otro en tanto sujeto de intervención, y cómo va a ser la intervención sobre ese otro en tanto sujeto de intervención. Por eso es importante, me parece que se hace más fácil, por ejemplo, por ahí es muy pronto decir esto, pero la mejor manera de preparar el final de trabajo 1 es estudiar los modelos, porque es lo que sistematiza toda la materia, es lo que ordena toda la materia. Ahí tienen toda la materia organizada, y porque si miran el trabajo en talleres, va a remitir a modelos. Si miran el trabajo en prácticos, va a remitir a modelos. Si miran los teóricos sincrónicos o los que están grabados, va a remitir a modelos. Es como nuestro eje articulador y nuestro eje de análisis de una historia del trabajo social, que no nos interesa contarla como historiadores, sino que interesa transmitirla en función de diferentes hitos y de cómo el pasado sigue estando a veces presente en la actualidad. Porque la idea de justicia social sigue estando presente, aunque no la tengamos, o algunos dirán, no la tengamos completa, tengamos un poco mucho, un poco poco, como quieran. Pero la idea sigue estando. Pero también está la idea positivista, como decíamos antes, en el sentido común. Entonces, siempre los modelos y la forma de intervenir pujan y son, ¿cómo decirlo? Disputas conceptuales que se dan, digamos, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de intervenir, nuestra forma de cómo entendemos qué es ser trabajadora social o trabajador social.
Y cuanto más variación tengamos en ese aspecto, cuanto más información tengamos en ese aspecto, creo que mejor. O sea, cuanto más variada sea esa cuestión, intentamos que así lo sea. Con respecto a modelo de asistencia legitimada y con respecto a la Fundación Eva Perón, tienen videos para ver. Hay un video que está más desarrollado, sobre todo la parte de lo que es la ayuda externa de la fundación, que es todo un hecho significativo, que vale la pena conocerlo también, porque la fundación no actuaba solamente en el país, actuó prácticamente en todo el mundo. La fundación entregó, les digo, si no vieron el video que tenemos ya grabado, hizo asistencia alimentaria a Grecia, a Alemania, a Francia, a Italia. Eh, eh, y no era solo asistencia alimentaria, era medicamentos, alimentos, ropas y juguetes a países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Y a países que estaban emergiendo y que también estaban en tremendas guerras, como el caso de Israel. La Fundación Eva Perón le dio un enorme apoyo a Israel. Cuando Israel era otra cosa, si se quiere decir. A tal punto que una de las fundadoras de Israel, llamada Golda Meir, vino en 1951 a agradecerle, a ella ministra de Trabajo de Israel, a agradecerle a Eva Perón lo que la Argentina había hecho por ese país emergente. En un país que sería para otra charla y para otro momento, donde en ese momento palestinos y judíos vivían armónicamente y tenían otro tipo de enemigos. Pues eso es otra historia. Entonces, la fundación trasciende por eso, trasciende, ¿no? ¿Por qué trasciende Eva Perón? Porque se hizo una ópera, la hizo Madonna hace 30 años, ¿no? O sea, la fundación Eva Perón trasciende por todo esto que sigue estando en la memoria de la gente y sigue estando en la memoria de los pueblos. Y yo digo Europa, pero ojo, también América Latina, Perú, Paraguay, Bolivia, ahí se hicieron hospitales, escuelas, en los países llamados países vecinos. Entonces, ¿por qué? Porque había una idea de estratégica, si se quiere, de que la justicia social tenía que, no solamente de ser declamada por las Naciones Unidas, tenía que ser aplicada y tenía que ser articulada y llevada adelante. Y Argentina tenía una posición, ¿cómo decirlo?, privilegiada en ese sentido. Y podía hacerlo. Y de hecho lo hizo. Ya no quiero espolear el video, pero yo siempre cuento que en entrevistas que hice, cuando empecé a investigar esto, logré entrevistar a un señor que había tenido su primer trabajo en esa época, se trabajaba a los 14 años, a los 12 años, en una juguetería, y su tarea era poner stickers, diríamos hoy, en juguetes que decían para nuestros hermanitos españoles, Fundación Eva Perón, Argentina. Y eso ya lo emocionaba cuando lo contaba. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos transmitirles en el sincrónico de hoy, en función de, bueno, fíjense cuánta acción social, cuánta ayuda social, cuánto trabajo social hay ahí presente y cuánto hay para hacer. Así que, bueno, a pesar de la pandemia, estamos en contacto y creo que con esto podemos ir terminando. No sé, Carolina, si estamos bien. ¿Listo? Sí, estamos bien. No Porque sé más, algo que alguno quiera tener, somos 50 alguna pregunta, somos pero 53. Si quieren podemos hacer si quieren hacer alguna pregunta, somos pocos, o sea, no es tanto lío. Nos tomamos un rato de preguntas y listo, como quieran. Yo que estoy acá. Espero, cuento hasta 10 segundos, si no hay preguntas me voy. No, en serio, espero.
Sí, como es, Alfred, si hiciste mención, bueno, que estábamos compartiendo en ese espacio que se nos ocurrió armar, que se llama de multimedia o en la parte de biblioteca del blog, algunos enlaces. Ahora ya me acordé también que lo hemos visto en algunas oportunidades anteriores en el contexto de los prácticos presenciales. Alguna vez utilizamos esa entrevista que le hacen a Facundo Cabral, sobre todo sobre lo que es el impacto en la subjetividad del modelo, bueno, sí, de todo lo que significó la obra de Eva Perón. Si te parece también, la compartimos, está en Sí, YouTube. compartámoslo, sí, hay muchas cosas, sí, Me acordé compartámoslo. ahora de eso. Hay una leyenda, que yo eso no lo comprobé, que no sé si es un mito o leyenda urbana, pero que Evo Morales se llama Evo porque nació en un hospital hecho por la Fundación Eva Perón. Pero eso no sé. Se dice, yo no lo afirmo. Lo digo a pie de página, como si estuviésemos en recreo. Pero más allá de la fundación, sí nos parece interesante. En función de lo que decía Carolina, es que es una invitación a, bueno, aprovechemos. No sé si es muy feliz la palabra aprovechar, pero estamos en pandemia y estamos muy conectados y bueno, hay muchas cosas para aprender desde el arte. Entonces podemos estudiar mucho nuestra historia mirando el arte. Estudiar la historia social desde la plástica es muy, muy útil. Por eso trabajamos mucho en la presencialidad, trabajamos incluso con pintores como Santoro, por ejemplo, o Alonso, pintores argentinos que, bueno, así que si les interesa, bueno, tienen el espacio de talleres, tienen el espacio de prácticos, coméntenlo y nosotros vamos agregando material de ese tipo, o sea, visita museos y conocimiento de plástica, incluso de cine. eh, y documentales que los vamos a ir cargando en el blog, cosa que ya tenemos, ¿no? Pero digo, no sé, Boquitas Pintadas no es para que la veamos ahora, es larga. Pero es una película que vale la pena ver, si uno quiere entender qué es la estigmatización en un pueblo de la provincia de Buenos Aires ¿qué es ser tuberculoso? En la década del 40, 1940, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y todas las cosas que se tejen alrededor de eso y alrededor de la vida cotidiana de un pueblo. Entonces, creo que algunas o algunos de ustedes serán del interior de la provincia y bueno, cómo se refleja la vida cotidiana de la década del 40 también habla un poco de cómo se construye una subjetividad, cómo se construye una sociedad, a tal punto que, no sé, ustedes no preguntan, sigo hablando yo. Cuando se estrenó Boquitas Pintadas, que es una película del año 70 y pico, 74, si no me equivoco, este, contaba cosas tan frescas de la ciudad que el autor le pone otro nombre, Manuel Puig le pone otro nombre para no hablar de su pueblo directamente, que en su pueblo todo el mundo sabía qué pueblo era. Es el pueblo de mi papá. Bueno, ese pueblo prohibió la película. No se podía ver en ese pueblo. Entonces lo que hacía la gente del pueblo era irse a otro pueblo a verla, porque los personajes eran reales, entonces solamente estaban cambiados los nombres. Así que, y eso está muy bien hecha desde el punto de vista cinematográfico, está muy bien guionada, bueno, supervisó Manuel Puig, como dije antes, guión que Manuel Puig estudió guión con Fellini, pero bueno, es otra historia. Bueno, no sé si tienen preguntas, un día si quieren hacemos una charla así más de café y charlamos más tranquilos de temas de No, intervención de trabajo no hay social. preguntas, pero dos compañeras comentaron que Sofía dice que están los cuentos de Suriano, ¿Suriano o Soriano? Sería como que Osvaldo Soriano o Claro, Juan Suriano, el que leemos en la cátedra. Ahí, Soriano, ahí está. Soriano, sí. También interesante para hacer Sí, los aspectos del sí, peronismo y dice sí, que sí, ahí Osvaldo, sí, está. sí. Se ríe. Se nos mezcló Suriano con Soriano. Claro, Y Soriano, más divertido Soriano, esto que queda entre nosotros, ¿no? Después sí, grabamos el esta otro parte y para la sacamos. estudiar. Claro. Soriano, sí. Y
Después Lorena dice, si es algo que todavía estigmatiza, creo que se refiere a la tuberculosis, dice, me imagino en esa época lo que sería ser una persona enferma. Sí, y la vida cotidiana también, ¿no? Y cómo se esconde eso, y cómo es una historia bien de clase media también, ¿no? No sé, es como para ver procesos de estigmatización en distintas cosas, no solamente en tuberculosis. Pero bueno. Así que, bueno, nada, queda grabado. Y bueno, gracias por estar, digamos, y nos estamos viendo y seguimos en contacto a través de la cátedra, ustedes ya saben, la cátedra esta es muy abierta y lo que necesiten, ahí estamos. Acá hay 2 nuevos mensajes. Bueno, gracias. Dice que le gusta la revista Margen. Bueno, Hola. sí, Mónica, ¿querías decir algo? ¿Cómo está? Bueno, primero, la verdad que es un placer escucharlo en los videos cuando tenemos. No tuve el placer de estar en otras charlas, pero siempre destaco, bueno, su objetividad y bueno, la verdad que está bueno, me sirve un montón. No solo para la materia de trabajo, sería trabajo social, sino para otras. En Bueno, este caso, en historia, justo, lo escucho y me acuerdo de lo que usted decía, lo dijo Carballeda en algo, digo, no sé, ponele ahora, que tenemos algo, decimos, lo que pasó en la caída de la bolsa de Wall Street, el la 30. crisis del 30, sí. Claro, dije, pero Carballeda había dicho tal cosa, y dije, bueno, podría poner algo también. Así que nada, eso, no es por nada, pero es un placer escucharlo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos y seguimos en contacto, nos estamos viendo. Cuando quieran hacemos otro, le piden a través de sus profesores de taller y práctico. Hasta la próxima. Chao, nos vemos. Profe, gracias. Por todo.